¿Sabías que uno de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos de la historia desató también una de las leyendas más escalofriantes y persistentes de todos los tiempos? En 1922, el mundo contuvo el aliento cuando la tumba del joven faraón Tutankamón, sellada por más de 3 milenios, fue finalmente abierta. Sus tesoros, de una magnificencia inaudita, deslumbraron a la humanidad. Pero poco después, una serie de muertes misteriosas comenzó a acechar a los miembros de la expedición, sembrando el pánico y la fascinación. La prensa, ávida de sensacionalismo, no tardó en bautizarlo: la maldición de Tutankamón. Hoy nos adentraremos en las profundidades de este enigma milenario para desentrañar la verdad. ¿Fue realmente una venganza sobrenatural del faraón, despertado de su sueño eterno para castigar a los profanadores? ¿O se trató quizás de una serie de coincidencias magnificadas por la imaginación humana y el poder de los medios de comunicación? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde la historia, la ciencia y el misterio se entrelazan en un relato que te mantendrá cautivado hasta el final. Prepárate para un desenlace que podría cambiar tu percepción de esta leyenda. Antes de empezar, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en esta aventura por los mayores enigmas de la humanidad. El 4 de noviembre de 1922, bajo el sol implacable del Valle de los Reyes, el arqueólogo británico Howard Carter hizo un descubrimiento que resonaría a través de los siglos. Un simple escalón, oculto bajo la arena milenaria, fue la primera señal de algo extraordinario. Este humilde hallazgo marcó el inicio de una de las epopeyas arqueológicas más significativas, un momento que reescribiría la historia del antiguo Egipto y cautivaría la imaginación global. Carter, un hombre de profunda determinación y una década de búsqueda infructuosa, había estado a punto de abandonar su sueño. Su patrocinador, el acaudalado Lord Carnarvon, había financiado sus excavaciones durante años, pero la paciencia y los recursos comenzaban a agotarse. Sin embargo, la tenacidad de Carter fue recompensada. Ese escalón condujo a una puerta sellada, y detrás de ella, a un pasillo descendente que prometía secretos inimaginables. Semanas de meticuloso trabajo y creciente expectación culminaron el 26 de noviembre. Carter, junto a Lord Carnarvon y su hija Evelyn, se encontraba ante una segunda puerta sellada. Con manos temblorosas, Carter hizo una pequeña abertura. Al asomar una vela y mirar a través del orificio, el aire denso de 3 milenios se disipó. Carnarvon, impaciente, preguntó: ¿Ve algo? La respuesta de Carter, pronunciada con una voz apenas audible, se convertiría en una de las frases más icónicas de la arqueología. Sí, veo cosas maravillosas. Lo que encontraron dentro superó cualquier expectativa. Era la tumba de un faraón, la más intacta jamás descubierta, un tesoro incalculable que había permanecido oculto desde el siglo XIV a.C. Más de 5.000 objetos, desde estatuas de oro macizo y joyas incrustadas hasta carros de guerra desmontados y muebles exquisitos, llenaban las cámaras. Todo pertenecía al joven rey Tutankamón, un faraón relativamente menor que había muerto con apenas 19 años, pero cuya tumba se convertiría en su legado inmortal. El mundo entero quedó maravillado por la riqueza y la belleza de estos artefactos, un testimonio deslumbrante de una civilización perdida. Pero el destino, caprichoso y enigmático, tenía preparado un giro escalofriante que transformaría la fascinación en temor. La euforia del descubrimiento era palpable, pero no duraría mucho. Apenas 5 meses después de que la tumba de Tutankamón fuera abierta al mundo, una sombra se cernió sobre la expedición. En abril de 1923, Lord Carnarvon, el hombre que había financiado la búsqueda y compartido la emoción del hallazgo, falleció de manera repentina en El Cairo. La causa oficial de su muerte fue una septicemia, una infección generalizada, provocada por la picadura de un mosquito que se había infectado al afeitarse. En la era preantibiótica, una infección así podía ser mortal. Sin embargo, la prensa sensacionalista de la época
no tardó en tejer una narrativa mucho más dramática. Los titulares de los periódicos, ávidos de historias que vendieran ejemplares, gritaban con macabra excitación: «El faraón ha cobrado su venganza» y «La maldición de Tutankamón se cobra su primera víctima». La idea de una maldición ancestral, despertada por la profanación de una tumba sagrada, era irresistible para el público. Para alimentar aún más esta narrativa, surgieron coincidencias que, aunque fácilmente explicables, se magnificaron hasta convertirse en pruebas irrefutables de la maldición. La más famosa de estas anécdotas fue la del perro de Carnarvon, Susie, un terrier que se encontraba en su finca de Highclere Castle en Inglaterra. Se decía que, en el mismo instante en que Lord Carnarvon exhalaba su último aliento en el Cairo, Susie comenzó a aullar de forma inconsolable y poco después cayó muerta de manera súbita. Esta historia, aunque carente de verificación, se propagó como la pólvora, añadiendo un toque sobrenatural y conmovedor a la tragedia. La muerte de Carnarvon, un hombre de 56 años con una salud ya debilitada por un accidente automovilístico años atrás y frecuentes problemas respiratorios, fue un golpe devastador para la expedición. Pero para el público y para la prensa, fue la confirmación de que algo más allá de lo natural estaba en juego. La semilla de la maldición había sido plantada, y el terreno era fértil para que creciera una leyenda que perduraría por generaciones. ¿Casualidad o una manifestación de un poder antiguo y vengativo? El debate apenas comenzaba. La muerte de Lord Carnarvon fue solo el principio de una serie de eventos que cimentarían la leyenda de la maldición. En los años siguientes, varias personas vinculadas directa o indirectamente a la expedición de Tutankamón fallecieron en circunstancias que la prensa y el público consideraron misteriosas, alimentando la histeria colectiva. Cada nueva muerte era un nuevo capítulo en la saga de la venganza faraónica. Arthur Mace, un ayudante clave de Carter y uno de los primeros en entrar en la tumba, murió poco después de una enfermedad repentina que lo dejó en coma. Su fallecimiento, aunque atribuido a una pleuresía, fue rápidamente asociado a la maldición. George J. Gould, un magnate ferroviario estadounidense que visitó la tumba en 1923, regresó a Francia y murió de neumonía poco después. Su visita, su enfermedad y su muerte fueron presentadas como otra prueba irrefutable del poder del faraón. Incluso Aubrey Herbert, el medio hermano de Lord Carnarvon, quien no había estado en la tumba pero había recibido un amuleto de la expedición, falleció poco tiempo después de una operación dental, un suceso que también fue convenientemente ligado a la maldición. La lista de supuestas víctimas creció exponencialmente en la imaginación popular. Se habló de Richard Bethel, secretario de Carter, quien se suicidó en 1929; de Archibald Douglas Reed, el radiólogo que examinó la momia, quien murió de una enfermedad misteriosa; y de Evelyn White, un egiptólogo que se ahorcó, dejando una nota que decía: «He sucumbido a una maldición». Cada tragedia personal, cada enfermedad, cada accidente que afectaba a alguien remotamente conectado con la tumba, era interpretado como una manifestación del poder de Tutankamón. Además de las muertes, circularon rumores aún más inquietantes. Se contaban historias de casas incendiadas, de coleccionistas arruinados que habían adquirido objetos de la tumba, y de accidentes inexplicables que afectaban a quienes osaban poseer artefactos del faraón. La prensa, en su afán por el sensacionalismo, llegó a asegurar que más de 30 personas habían muerto a causa de la maldición, creando una atmósfera de terror y fascinación que se extendió por todo el mundo. La leyenda se había arraigado profundamente en el imaginario colectivo, transformando un descubrimiento arqueológico en un cuento de advertencia sobrenatural. Pero, ¿qué dicen los hechos reales cuando se despojan de la capa de misterio y exageración? La persistencia de la leyenda de la maldición de Tutankamón ha impulsado a historiadores y científicos a examinar los hechos con una lupa crítica, despojando el relato de su aura sobrenatural. Lo que revelan los estudios modernos es una realidad mucho más prosaica, aunque no menos fascinante en su capacidad para desmitificar. La mayoría de las muertes atribuidas a la maldición
resultaron ser, en gran medida, exageraciones mediáticas y coincidencias magnificadas por la imaginación popular. Un análisis riguroso de los datos muestra que, de las 58 personas que estuvieron presentes en la apertura de la tumba o tuvieron un contacto significativo con ella, solo 8 murieron en los 12 años siguientes. Esta cifra, lejos de ser alarmante, se alinea con las tasas de mortalidad esperadas para un grupo de personas de diversas edades y condiciones de salud en la década de 1920. De hecho, el propio Howard Carter, el hombre que más tiempo pasó dentro de la tumba y, por lo tanto, el blanco principal de cualquier supuesta maldición, vivió casi 20 años más después del descubrimiento. Murió de linfoma a los 64 años en 1939, una edad considerable para la época, y nunca mostró signos de haber sido afectado por ninguna fuerza sobrenatural. Los científicos han propuesto explicaciones mucho más realistas y basadas en la evidencia para las muertes y enfermedades que sí ocurrieron. Bacterias y mohos tóxicos. Las tumbas selladas durante milenios son ambientes propicios para el crecimiento de microorganismos. Se ha especulado sobre la presencia de bacterias patógenas como Aspergillus niger o Staphylococcus, o mohos tóxicos que podrían haber causado infecciones respiratorias o reacciones alérgicas severas. La inhalación de esporas de hongos o bacterias acumuladas durante 3.000 años en un espacio cerrado podría haber sido peligrosa, especialmente para personas con sistemas inmunitarios comprometidos. Gases nocivos. Aunque menos probable en la tumba de Tutankamón, otras tumbas antiguas han mostrado concentraciones de gases como el radón o el sulfuro de hidrógeno, que pueden ser tóxicos en altas dosis. Condiciones médicas preexistentes. Muchos de los involucrados en la expedición eran hombres de mediana edad o mayores, que habían viajado extensamente y estaban expuestos a diversas enfermedades endémicas de Egipto. Lord Carnarvon, por ejemplo, ya tenía una salud frágil debido a un accidente automovilístico anterior y problemas pulmonares crónicos. Falta de antibióticos. La medicina en la década de 1920 carecía de los avances modernos. Una simple infección bacteriana, como la que sufrió Carnarvon por la picadura de un mosquito, podía ser mortal sin el tratamiento adecuado. En resumen, la ciencia concluye que no existió ninguna maldición sobrenatural. Las muertes y enfermedades fueron el resultado de factores ambientales, condiciones de salud preexistentes y las limitaciones de la medicina de la época. Lo que la prensa y el público interpretaron como una maldición fue en realidad una serie de coincidencias magnificadas por el deseo humano de encontrar patrones y explicaciones extraordinarias a eventos ordinarios. La verdad, aunque menos dramática, es un testimonio de la resiliencia de la vida y la capacidad de la ciencia para desentrañar los misterios. Para comprender la génesis de la idea de una maldición, es fundamental adentrarse en la cosmovisión de los antiguos egipcios. En su cultura, la muerte no era un final, sino una transición hacia una vida eterna. La preservación del cuerpo y la protección de la tumba eran esenciales para asegurar el viaje del difunto al más allá y su bienestar en la eternidad. Por ello, era común inscribir advertencias en las tumbas, no tanto como maldiciones en el sentido moderno, sino como protecciones rituales. Estas inscripciones a menudo contenían frases que buscaban disuadir a los profanadores, apelando a la ira de los dioses o a las consecuencias kármicas. Algunas tumbas, por ejemplo, contenían advertencias como «La muerte llegará con alas veloces a quien toque este sepulcro», o «Será castigado por el dios Tot quien entre en esta tumba con malas intenciones». Estas frases no eran meras amenazas, sino parte de un complejo sistema de creencias que buscaba salvaguardar el descanso del difunto y la integridad de sus bienes funerarios, que eran considerados vitales para su existencia en el otro mundo. Sin embargo, y aquí reside una de las claves para desmitificar la maldición de Tutankamón, en la tumba del joven faraón no se encontró ninguna inscripción de maldición explícita. No había jeroglíficos amenazantes ni advertencias directas contra los intrusos. Lo que sí había era una profunda creencia cultural en la vida después de la muerte, en la importancia de la paz del difunto
y en la sacralidad de su lugar de descanso. Los egipcios creían que el faraón, al ser un dios en la tierra, continuaría su reinado en el más allá, y su tumba era su palacio eterno. En cierto modo, fue la imaginación moderna, influenciada por el romanticismo orientalista y la fascinación por lo exótico, la que convirtió esas creencias ancestrales en una maldición maldita. La prensa de la época, al encontrar un terreno fértil en la superstición y el misterio, tomó las advertencias generales de otras tumbas y las aplicó retroactivamente a Tutankamón, creando una narrativa que resonaba con los miedos y las fantasías del público. La ausencia de una maldición real en la tumba no impidió que la leyenda floreciera, demostrando cómo las interpretaciones culturales pueden moldear la percepción de la historia. La verdad innegable es que la llamada maldición de Tutankamón fue, en gran medida, un producto de su tiempo, una creación mediática y cultural que se gestó en la intersección del sensacionalismo periodístico, la fascinación pública por lo exótico y la incipiente industria del entretenimiento. Los periódicos de principios del siglo XX estaban en una carrera constante por vender titulares, y nada atraía más la atención que la idea de un faraón vengativo, un misterio sobrenatural que desafiaba la lógica y la ciencia. La prensa británica y estadounidense, en particular, jugó un papel crucial en la construcción de este mito. Reporteros como Arthur Weigall, un egiptólogo y periodista rival de Carter, y el famoso escritor Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes y un ferviente creyente en el espiritismo, contribuyeron a la narrativa. Conan Doyle llegó a sugerir que las muertes eran obra de espíritus guardianes elementales, enviados por los sacerdotes egipcios para proteger la tumba. Estas figuras influyentes, junto con la imaginación de los editores, transformaron cada coincidencia en una prueba, cada enfermedad en un castigo divino. La fascinación por la maldición no se detuvo en los periódicos. Décadas después, el cine y la literatura popularizaron aún más el mito, dándole una vida propia que trascendió los hechos históricos. Películas sobre momias que despertaban para vengarse de quienes profanaban sus tumbas se convirtieron en un subgénero popular, consolidando la imagen del faraón vengativo en el imaginario colectivo. Desde La momia de 1932, protagonizada por Boris Karloff, hasta innumerables adaptaciones y homenajes, la figura de la momia maldita se convirtió en un ícono del terror y el misterio. Estas representaciones cinematográficas, aunque entretenidas, a menudo distorsionaron la realidad histórica y arqueológica, perpetuando la idea de una maldición literal. El mito se convirtió en un arquetipo cultural, una historia que se contaba y se recontaba, evolucionando con cada nueva generación. En resumen, más que un hecho real o una manifestación sobrenatural, la maldición de Tutankamón fue un fenómeno cultural y mediático. Fue una narrativa poderosa que, a pesar de las explicaciones científicas y la ausencia de evidencia, sigue fascinando y cautivando hasta el día de hoy, demostrando el inmenso poder de las historias para moldear nuestra percepción del mundo. Entonces, después de desentrañar los hilos de la historia, la ciencia y la leyenda, ¿existe realmente la maldición de Tutankamón? Los datos, fríos e irrefutables, nos dicen que no. Las muertes fueron explicables por las condiciones de la época, las enfermedades comunes y las coincidencias estadísticas. La tumba, a pesar de su magnificencia, no contenía ninguna inscripción mágica que prometiera castigo a los intrusos. La ciencia ha ofrecido explicaciones racionales para cada uno de los supuestos milagros o castigos atribuidos al faraón. Sin embargo, la maldición de Tutankamón existe en otro nivel, uno mucho más profundo y arraigado en la psique humana, como un mito eterno. Simboliza nuestro miedo ancestral a profanar lo desconocido, a perturbar el descanso de los muertos y a desafiar los límites de lo sagrado. Es un recordatorio de la fragilidad humana frente a la inmensidad del tiempo y la potencia de las civilizaciones pasadas. Este mito nos habla de la fascinación por lo prohibido, por los secretos que yacen ocultos y por la idea de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. Quizás la verdadera maldición no sea la de un faraón vengativo,
sino nuestra propia fascinación por el misterio, por los enigmas que preferimos mantener vivos, incluso cuando la ciencia los explica. Es la maldición de la imaginación humana, que anhela lo extraordinario y se resiste a aceptar lo mundano. La historia de Tutankamón nos enseña que, a veces, las leyendas son más poderosas que la verdad, y que el atractivo de lo inexplicable puede perdurar mucho más allá de cualquier evidencia. La tumba del joven rey no solo nos legó tesoros materiales, sino también un relato imperecedero sobre la naturaleza humana y su relación con lo sagrado y lo desconocido. ¿Y tú qué opinas después de este viaje a través de la historia y el misterio? ¿Crees que todo fueron simples coincidencias, magnificadas por la prensa y la imaginación popular? ¿O sientes que los antiguos faraones, con su profundo conocimiento de lo espiritual, realmente dejaron fuerzas ocultas para proteger sus tumbas, fuerzas que aún hoy desafían nuestra comprensión? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantará leer tus reflexiones y debatir sobre este fascinante enigma. Y si te apasionan estos misterios de la historia, si disfrutas desentrañando los enigmas del pasado y explorando las fronteras entre la ciencia y la leyenda, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos enigmas que exploraremos juntos. La maldición de Tutankamón puede que no sea real en el sentido literal, pero la historia que esconde sigue siendo tan fascinante y enigmática como los tesoros que guardaba. No te quedes fuera de la conversación.